Manu Rollo ya está conectada para que conversemos sobre tantas cosas que están pasando en la Convención Constitucional, tan rápido, además, de un día para otro, van cambiando las cosas. ¿Cómo estás, Manuela? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Hola, Manuela, gusto saludarte. No, parece que está muteada, Está muteada, Manuela, no la estamos escuchando. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, Ya. muy bien. Hola. ¿Dónde estás? Como en una biblioteca. Es la misma pregunta que tenía. No, estoy en el salón de los presidentes aquí del ex Congreso donde hacemos las sesiones de justicia. Qué bonito. Es como fondo de abogada. ¿Y hay una biblioteca Sí, ahí atrás? está la Natividad hablando. Sí, Mira. ahí es. Qué bacán, qué choro, qué lindo. Sí. ¿Quién sabe cuántos años tendrán esos bacán. libros que están atrás tuyos? Lo que pasa es que aquí esto era antes, no sé si conocen la historia, era una iglesia que se incendió y No sabía. murieron como 2000. Sí, está. esta construcción antes era una iglesia que o sea, en el siglo XVII, XVIII estaban celebrando una festividad religiosa y se incendió con toda la gente adentro. Estaba hablando Y el incendio de la compañía. Sí, De la- aquí mismo claro, sí, pues, donde está el murieron Congreso. 2000 personas. Es más, te voy a complementar, Sí. porque ese incendio ocurrió a fines del siglo XIX. En esa oportunidad no XIX. había normas de desalojo de los recintos públicos, entonces las puertas cerraban hacia adentro y no hacia afuera. Entonces la gente Sí, quedó quedó atrapada. metida, claro. Había gente de la élite, la mayoría lamentablemente mujeres, porque se festejaba el 8 de diciembre, que es una festividad de la Virgen. Claro, la Virgen del Exactamente. Carmen. ¿Y qué ocurre? Que un acólito que llevaba una vela se le cayó, encendió una cortina, la cortina comenzó a encender por completo ese recinto, hubo una muerte horrible de muchas personas, algunos de ellos desmembrados porque pedían que le sacaran de ahí, otros incendiados, gente de la alcurnia y de la alta sociedad santiaguina de la época, y en su gran mayoría, como en esa época tampoco habían pericias forenses, la mayoría de los cuerpos estaban calcinados, lo enterraron. ¿Ustedes han fijado que hay un monumento que está fuera del cementerio general, que es como una diosa alada o una virgen alada? Bueno, unos ángeles. Bueno, en ese lugar, en el piso de ese lugar, es la fosa común de los fallecidos en el incendio de la compañía, que está acá en el centro de Santiago, que después se transformó en el ex Congreso. Mira, qué buena historia. Sí. O sea, triste Bueno, historia. y después de ese incendio Interesante. se crea el primer cuerpo de bomberos de Santiago. Exactamente. Porque no existían bomberos y también, yo me leí como la historia de Memoria Chilena, si la gente quiere informarse, Buenísimo. donde salen imágenes aquí del ex Congreso, bueno, cuando era la iglesia y todo. Y bueno, igual es medio terrible, pero como que contaban que la gente se empezó a desmayar y en un momento empezó a hacerse como una pared de personas desmayadas y la gente no podía salir. Oh. Y aquí, bueno, sí fue brutal. Entonces a partir de eso se cambió como la arquitectura, se crearon bomberos porque fue un incendio así terrible que El más creo terrible que conozco pues, Santiago. duró 4 días el traslado de los muertos, el entierro, todo eso así desde este lugar, que era muchísimo. Así que una historia horrible. Y después se construyó el ex Congreso que sesionó, bueno, hasta el siglo XX aquí y de hecho yo por ejemplo cuando uno ve la batalla de Chile, también hay imágenes aquí de Salvador Allende en el ex Congreso, en el Sí. hemiciclo, tiene muchas historias este lugar, es súper hermoso y también significativo, pero también una historia así de la élite y de cómo finalmente se gobernaba en lugares así como palacios, que creo que también obedecen como otra forma de hacer las cosas. Bueno, y lo hemos visto cómo están ahí la misma élite volviéndose loca con todo lo que pasa en la Convención Constitucional, ¿verdad? Que está sesionando en ese mismo lugar y que le dio vida y color. Mira, ahí está lo que decía Manuela. Hay imágenes de... Es una pintura. Claro, Sí, son acuarela. acuarelas, claro. Pero es súper como... Se construyó en 1683, creo. Es que justo estudié eso ayer. Y ahorita yo Fíjate, Te quedaste súper... que podemos hablar una iglesia tan grande cerca de la catedral aparte, pero entiendo que incluso esta era más grande que la catedral en su minuto. Bueno, y ocurrió la tragedia en 1863, fines del siglo XIX, que ya hemos descrito. Lamentable, como le decía, la mayoría de las víctimas eran mujeres y adolescentes, niñas, que estaban conmemorando la fiesta de la Inmaculada Concepción. Muy bien, ahí está. Entonces, con esta historia comenzamos la conversación. Este momento cultural, Sí. en La Voz de los que Sobran. Comenzamos esta conversación y de hecho ya te están escribiendo. Miguel Areva lo dice, me encanta Manuel Arroyo, saludos, Vivi Bustos, cariños Manuela, gracias por tanto, le amo. Paulina R. dice, sí, murieron quemadas más de 3.000 personas en la iglesia. ¿Ve que no hay que ir a la iglesia?
¿Te cachai? ¿no? Y dicen que pena. Sí, de A más todo que ritmo. sí. Bueno, con más de 3.000 personas muertas, algo de energía debe haber quedado en ese lugar. Manu, han pasado muchas cosas en estos últimos días, desde la última vez que conversamos. Y tú estás en la Comisión de Sistemas de Justicia, ¿no es cierto?, que ha generado tanto revuelo. Este fin de semana se escribió una carta de 300 abogados. Ayer apareció en la noche, ¿no es cierto?, una carta de 500 más que hoy día analizamos, muy contundente, para responderle a esos 300, ¿no es cierto?, apoyando la Convención Constitucional. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Se creó una Agencia Nacional del Agua. ¿De qué se trata? Si nos puedes contar bien eso. Bueno, como para explicarle en qué consiste la Agencia Nacional del Agua, me parece importante primero explicar como un poco qué es lo que pasa con la institucionalidad hoy día en Chile. Eh, bueno, bien sabemos como la crisis hídrica que hoy día vivimos, pero también hay una crisis institucional respecto a la gestión del agua. Hoy día la DGA, que es una institución, un órgano que está subordinado al Ministerio de Obras Públicas, que ya nos hace referencia desde un poco desde qué enfoque se aborda el agua, es una institución que por un lado es responsable de sobre otorgar derechos respecto a las cuencas de los ríos, derechos de agua que se fueron entregados por la DGA de forma gratuita y perpetua desde 1981 en adelante, con la entrada en vigencia del Código de Agua, y que de forma gratuita y perpetua fueron entregados a particulares, pero el tema es que se entregaron mucho más derechos de agua del agua que realmente existía, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, hoy día también la DGA no tiene la fiscalización, no tiene las atribuciones suficientes para fiscalizar el robo del agua, como sucede en Petorca. Entonces, en ese sentido, hemos propuesto la creación de un órgano autónomo que es la Agencia Nacional de Agua. Y es súper interesante pensar porque esta institución es muy acorde, por un lado, con el establecimiento del derecho humano al agua. Bien sabemos que dentro del borrador constituyente se encuentra asegurado el derecho humano al agua y al saneamiento, donde se garantiza el acceso al agua de forma saludable, suficiente, aceptable, asequible y de calidad, como lo han establecido las Naciones Unidas. Y por otro lado, se estableció que el agua es un bien común, natural, inapropiable. ¿Esto qué significa? Que por un lado no se pueden someter regímenes de propiedad respecto al agua, pero sí el Estado tiene el deber, por un lado, de proteger el agua como un bien común natural que se debe administrar de forma solidaria, democrática, participativa, y que en el fondo lo que hace el Estado es, respecto a este bien común que es inapropiable, el Estado lo que hace es, por un lado, preservar los ecosistemas, pero también otorgar autorizaciones administrativas de uso. ¿Ya? Eso es súper importante porque no es que la gente deje de tener agua, sino que lo que va a pasar es que se va a cambiar la naturaleza jurídica respecto a este vínculo jurídico con el agua y van a existir autorizaciones administrativas de uso, que por un lado van a ser transitorias, no van a ser perpetuas Claro, como ahora, y eternas, 35 como ahora. años, no sé, claro. Autorización Y por otro administrativa de agua. Sí, autorización administrativa de agua, que pueden ser individuales o colectivas también, y pensando, no sé, en las comunidades indígenas o, por ejemplo, en APR que necesitan una cantidad que como suficiente para funcionar colectivamente, que es el agua potable rural. Y por otro lado, es importante que estos derechos de uso administrativo no generan propiedad en los términos que actualmente existen en el 19 número 24. Entonces, ¿cuál es la institución que se va a encargar, por un lado, de diagnosticar cuánta agua efectivamente existe, por otro lado, de redistribuir los derechos de uso en base a prioridades que esperemos que se establezcan en esta Constitución? Es precisamente la Agencia Nacional del Agua. Entonces, la Agencia Nacional del Agua es un órgano autónomo que no va a depender del Ministerio de Vivienda ni va a depender del gobierno de turno, que se va a encargar, por un lado, de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso humano al agua y al saneamiento, pero que también va a tener una función de protección de los ecosistemas de los acuíferos y de fiscalización también respecto, por un lado, a los usos administrativos del agua y también de las empresas sanitarias. En ese sentido, lo que tiene que hacer esta Agencia Nacional de Agua, por un lado, es proponer e implementar una política nacional hídrica que permita que a nivel país podamos tener una visión y una planificación en conjunto respecto a cómo se va a usar el agua
en Chile, cómo se va a utilizar, cuáles van a ser los usos prioritarios, cómo se va a asegurar que las personas tengan agua y por otro lado preservar los ecosistemas y también redistribuir pensando que también es necesaria el agua para los usos económicos, lo cual eso es evidente. Y en definitiva un poco todo el labor de estudio, de investigación, de gestión, de administración va a estar en esta Agencia Nacional de Agua que va a unificar atribuciones que hoy día están dispersas en más de 16 organismos del Estado y que por otro lado también va a tener un vínculo con los órganos de gobernanza respecto al agua que son los consejos de cuenca. Consejos de cuenca que finalmente van a ser las instituciones que van a ser integradas por personas que viven en las comunidades, que usen agua, pero que no necesariamente tengan derechos de agua, como pasa hoy día con las asociaciones de regantes, que solamente pueden tener injerencia y participación personas que tienen derechos de agua, claro. Lo cual excluye a las personas que no tienen derecho, pensando también en órganos más participativos de gestión de cuenca con una gobernanza mucho más democrática, pensando en las realidades territoriales. Entonces, ese es más o menos el diseño que hemos construido para esta nueva institucionalidad del agua, para la protección del agua y para su aseguramiento como derecho. Y eso también nos lleva, como hay muchas personas que dicen, bueno, entonces yo tengo, no sé, derechos de agua, no los puedo, no sé, las empresas agrícolas no van a dejar de tener agua, como a sembrar ese terror. Y claro, el punto de lo que necesitamos no es que no haya agua para la agricultura, para nada, pero sí que exista una agricultura que permita el consumo humano. Si no, no claro. tiene ningún sentido explotar los territorios. Exacto. Entonces eso finalmente es como lo estamos diseñando. Claro. Y me parece interesante también porque son propuestas que igual vienen desde el movimiento social. Yo, bueno, soy vocera del movimiento nacional del Modatima, por el movimiento por el acceso al agua. Entonces también es súper interesante porque esto ha sido el fruto de investigación, del trabajo de compañeras y compañeros, hemos conversado con la academia, hemos conversado con los partidos también, hemos dialogado también con nuestras bases y hemos construido una propuesta que es súper significativa porque es el resultado también del diálogo entre los movimientos sociales, la academia, los partidos políticos y finalmente nos lleva a una propuesta que creemos que va a ser de consenso y que va a lograr los votos en el Pleno. Muy bien, me parece muy interesante lo que está pasando. ¿Hassan? Sí, para los que nos están escuchando, entonces, esta nueva institucionalidad implica puros acrónimos. Para entender la situación actual, lo que tenemos es la famosa DGA que otorga los DAA, Dirección General de Aguas, que otorga esos que son derechos de aprovechamiento de agua. Claro. Entonces, escuchando la Manuela ahora, lo que vamos a tener es una ANA, Asociación Nacional de Agua, ¿cierto? Claro. Agencia Nacional de Agua, que va a otorgar AAA, que es esos de autorización administrativa de agua. ¿Ya? Perfecto. Entonces, claro. en esto, pasamos y que no son a perpetuidad como eran los derechos de agua, que es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, en entender ese y que traspaso. Lo saca del mercado. Eso es lo importante, porque en definitiva lo que hace la Agencia Nacional de Agua y esta nueva forma de vincularnos con el agua establece usos prioritarios en base al consumo humano, a la protección de las funciones ecosistémicas, a los derechos de los pueblos indígenas y luego a actividades económicas, pero lo que hace es sacar del mercado del agua el lucro, porque en definitiva hoy día lo que pasa es que como existe propiedad respecto al agua, de estos derechos de agua otorgados por la DGA, sí. Hoy día están en manos de privados que compran y venden agua y que lucran respecto a derechos de agua que son un bien común, natural y que claro. Son derechos humanos. Y acá va a estar el fin por encima del medio. Hay dos preguntas en esto. Entonces, si pasa de DGA a ANA, ¿cómo se evita que se sobreotorga estos nuevos autorizaciones administrativas de agua? Porque lo que pasaba antes es que había muchas personas que querían agua, los pidieron y lo otorgaron así derechos de propiedad. Ahora van a igual haber muchas personas que quieren agua y van a ir a la nueva agencia para pedirlos. ¿Y cómo se evita que haya entonces sobreotorgamiento, digamos? Sobre todo si no sabemos exactamente cuál es la capacidad de las cuencas. So, una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué pasa con los que ya tienen DAA que van a seguir insistiendo que son dueños de ese agua en este momento? Uh-huh. Bueno, ahí yo creo que hay un punto importante, ¿no? Porque esta Agencia Nacional de Agua parte de hacer un diagnóstico y un monitoreo respecto a cuánta agua efectivamente existe hoy día en las cuencas. Eso no lo sabemos, nadie lo sabe en Chile porque no hay ningún conocimiento respecto a cuánta agua efectivamente existe. Y eso es lo que ha complejizado también la redistribución.
Y respecto también a quienes hoy día tienen derechos de aprovechamiento, derechos de agua, derechos de propiedad respecto al aprovechamiento del agua, evidentemente esto va a tener que significar una transformación de la relación jurídica que existe con los títulos de propiedad respecto a los de derechos de agua. Y en el caso de los pueblos indígenas, la idea es que se mantengan también los que tienen estos derechos adquiridos de forma colectiva. Y respecto de quienes hoy día tienen derechos particulares de agua, vamos a tener que existir una transformación respecto a la relación jurídica y va a ser la Agencia Nacional del Agua la que va a tener que determinar cuáles derechos se van a caducar, cuáles se van a otorgar y de qué forma lo vamos a hacer. Eso obviamente va a requerir, por un lado, de un estudio, como decía Hassam, no es un tema que no va a tener ese trasfondo, pero también tenemos que pensar de que hoy día el mercado de las aguas y el aprovechamiento de bienes privados del agua no tiene ninguna sustentabilidad, no tiene ninguna sostenibilidad y nos está llevando a la sequía y a la escasez hídrica profunda. Entonces, esto es un tema de que no es solamente de lo mío que me van a quitar o que no, tiene que ver con cómo redistribuimos también el agua para que todas las personas puedan acceder. Y en segundo término, es interesante también pensar que estos derechos de agua fueron otorgados de forma gratuita por el Estado, personas que están lucrando con eso. Entonces, evidentemente tenemos que transformar esta situación jurídica y si eso significa también redistribuir los actuales derechos de agua, vamos a tener que hacerlo porque el bien común tiene que estar por sobre el lucro y los bienes individuales. Claro. O sea, es que sí, pues, hay gente que recibió de forma gratuita. El otro día estaba viendo, por ejemplo, mostraban en la laguna Culeo, que está completamente seca, ¿no? Cómo había personas que estaban usándola para su, por ejemplo, forestal, para otros usos, y estaban robándosela. Pero claro, no hay una institucionalidad hoy que pueda hacerse cargo de eso. Fíjate que denunciaron en la zona de Petorca, en el verano, por ahí cerca, en San Felipe, que gente con derechos de agua llenaba camiones de aljibe y le salía a vender después. Pues entonces, evidentemente que ahí hay una distorsión y un mal uso que se ha prestado para una propiedad que en el fondo debe estar vinculada al fin. Por eso yo decía que el fin es más importante que la propiedad en ese sentido. Yo sé que de ustedes, Manuela, no depende armar la institucionalidad, pero va a tener que ser un ente con un poder fiscalizador muy grande. Porque uno de los grandes problemas que está enfrentando actualmente la Dirección de Aguas es la incapacidad de poder estar en los territorios donde se hacen las denuncias. Sí, precisamente esta institución tiene facultades de fiscalización respecto a las personas que van a ser usuarias del agua, cosa que hoy día lo que pasa es que la DGA tiene facultad de fiscalización, pero uno no tiene, pero no tiene personal, capacidad. Sí, Claro. Las multas son irrisorias en relación a los beneficios lucrativos que te genera robar agua. Claro. Entonces, ahí también precisamente estamos pensando en cómo podemos generar, por un lado, como esta facultad de fiscalización, pero también va a ir de la mano con una institucionalidad ambiental, que todavía estamos en definiciones, pero al menos ya hemos logrado probar, no sé, la existencia de tribunales ambientales, respecto a los cuales estas sanciones pueden ser reclamadas, no necesariamente, no estamos creando un monstruo, no sé, que va a dejar a las personas sin derecho a reclamar, pero que también tiene que existir una fiscalización y sanciones justas respecto a temas que son muy relevantes. Y de hecho hemos sostenido esta discusión con personas que, no sé, tienen derecho a agua hoy día, y uno tiene que explicarle, decirle, bueno, está bien, pero ¿de qué te va a servir tu título jurídico de agua si no va a haber agua en las cuencas? Entonces eso es lo que precisamente estamos apuntando, ¿no? A, por un lado, redistribuir el agua, pero también a proteger la función ecosistémica. Y ahí una discusión profunda que tenemos con la derecha también, es que para los sectores de la derecha la protección del agua tiene que ver solamente con infraestructura, con más embalses, con más de canales, etcétera, pero no son capaces de comprender de que la ciencia, la ecología y el conocimiento incluso ancestral implica comprender que para que, por ejemplo, llueva, tiene que existir evaporación del agua de los árboles, y si no hay bosque nativo, no va a llover. Si el agua no corre por los ríos, no va a llover jamás, por muchos embalses que uno tenga. Entonces es necesario hoy día cambiar ese paradigma y pensar de que la recuperación del agua no solamente tiene que ver con un tema de redistribución de títulos jurídicos, que es importante, pero que tiene que ver con investigación, con diagnóstico, con monitoreo y también con la recuperación de los ecosistemas, lo que creemos que es esencial. O sea, si hoy día se secan los glaciares, no sé si vieron, el domingo salió un reportaje en el Mercurio, en una de esas de paseo, donde decía los glaciares que se han secado en Santiago, en la región metropolitana, están secos todos. Entonces, precisamente, tenemos que apuntar a cómo revertimos esta situación y cómo mitigamos un cambio climático que ya sabemos que es irreversible.
Como una última pregunta bien cortita, Omar Osorio en el Facebook dice: excelente la creación de la Comisión Nacional del Agua. ¿Existirá asociación del derecho de agua de las tierras agrícolas? Mira, lo que estamos pensando, como les planteaba, es la existencia, por un lado, de consejos de cuenca que permitan que las personas que se encuentran organizadas como usuarios y usuarias de cuenca puedan también tomar decisiones respecto a la planificación de esta política hídrica nacional y vincularse con la institucionalidad. Y por otro lado, también es importante y estamos apostando a una protección de las aguas potables rurales. La gente de la ciudad no conoce mucho la realidad del campo, pero la mayoría de las personas del campo no tienen alcantarillado, no tienen suministros de agua como lo tienen las personas en la ciudad. No es llegar y abrir la llave porque a veces ni siquiera hay cañerías para que te llegue el agua. La gente se alimenta con pozos y muchas veces las napas se están secando. Sí. Entonces existen organizaciones de agua potable rural que colectivamente gestionan el agua. Y esa protección también queremos apuntar, ¿no? A pensar cómo colectivamente redistribuimos también la gestión y finalmente la organización para que todas las personas puedan tener acceso al agua. Que en lugares, claro, hay que llegar, no sé, a metros que ya antes no había que llegar, no sé, 40 metros para abajo, es impresionante. Es tremendo, sí. Sí, ahora estuve en un lugar donde pasaba eso y las personas donde yo estaba eran los encargados de la APR justamente, y ellos me contaban que la verdad es que esto era en la zona del Biobío, muy, muy acongojados con todo lo que está pasando con el agua, así que la verdad esperábamos que era una de las demandas, yo creo, más escuchadas en la próxima constitución, que estuviera lo del agua. A propósito, quiero... ayer me llegó un libro y te juro que lo empecé a hojear y no podía parar de leer. Realmente muy entretenido el libro, se llama Náusea y está escrito por, no es Óscar Contardo, pero no sé si son parientes, pero es un jovencito, Eduardo Daniel Contardo se llama, es de la editorial La Pollera y este libro, Náusea, relata crónicas sobre... Ahí está el libro, son crónicas sobre las zonas de sacrificio. Entonces, te juro que la primera historia, la primera crónica, es sobre ese episodio ¿se acuerdan? En la zona de Puchuncaví, Quintero, sí, ¿no es tal cierto? cual, sí. De la Greda, esta escuela, yeah, ¿no es cierto? Y él va contando y relatando ese episodio. Oye, te juro que quedé así como con el corazón apretado de que seamos capaces de no preocuparnos por niños y niñas. O sea, la profesora entra a la sala y empieza a ver esta nube blanca que empieza a cubrir todo y los niños vomitando, desmayándose. No, ahí está, yo puse incluso, mira, la nube, la escuela y las chimeneas. Es la primera crónica. Lo recomiendo 100% si queremos entender en las condiciones que tienen que vivir algunas y algunos chilenos y chilenas y otras personas, por supuesto, que habitan nuestros territorios. No, eso no podemos seguir permitiéndolo jamás, jamás, nunca más. Manuel Arroyo, constituyente del Distrito 23, qué gran trabajo que estás haciendo y gran trabajo ahí en esa Comisión de Sistemas de Justicia. ¿Eh? Un abrazo enorme para ti. Que estés muy bien. Gracias, Manuela. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, 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 chao. Chao, Manuela.